Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. En este momento me da mucho gusto llegar a ustedes a través de estos medios para platicar un poquito del tango, platicarles un poquito también de la trayectoria de mi vida, que ha sido muy agradable trabajar el tango, ha sido agradable investigar el tango, ha sido agradable también investigarlo a través de los grandes cancionistas, de los cantores, de los grandes directores de orquestas, tanto a nivel nacional e internacional. Y ha sido un gusto el tango, llega el tango a mi vida gracias a mi papá, gracias a mi mamá, que escuchaban ese tango de la vieja guardia. Recuerdo que teníamos una cabaña donde mi viejo, después del trabajo, bueno, pues colgaba su radio antiguo, después del trabajo, y se ponía un copetín, como dice el tango, el diccionario lunfardo del tango, de la vieja guardia. Mientras se echaba su copetín, él escuchaba un programa que se llamaba en aquel entonces, escapa mi memoria ahorita el nombre del programa, ahorita lo recuerdo, pero recuerdo claramente a mi viejo escuchando tangos, lo recuerdo tarareando tangos, y yo a su lado, escuchando y viendo también en momentos como mi viejo sonreía, cantaba, incluso hasta lloraba con un viejo tango, ¿no? En aquel entonces estaba el maestro Pablo García como locutor de ese maravilloso programa de tangos. Y bueno, pues fue así como fui aprendiendo a escuchar el tango, y poco a poco fui adentrándome a ese maravilloso género de la historia del tango, como mítico, como nostálgico y como rezongón, como el bandoneón. Nace el gusto del tango gracias a mis viejos, verlos cantar y verlos bailar, verlos tararear el tango, fue algo maravilloso, ¿no? En ese ruido de la casa, en ese ruido de la finca, en ese ruido del campo, hay mucha historia a través del tango, de toda su historia, de cómo viene, de ir aprendiendo precisamente y conociendo cómo el tango llega a través de la raza negra, que llega el tango, que se va infiltrando poco a poco, que es como el agua, que golpea y continúa, que va evolucionando, que va creciendo, que a veces es como que muy atrevido hablar de fechas, porque el tango ha tenido momentos importantes siempre. Entonces, esta parte, hablando acerca ya pues, vivencial y emocionalmente del tango en su perspectiva, ¿por qué cree usted que el tango debería ser considerado en la cultura como algo que también la gente pueda sentir y experimentar en la cultura contemporánea? el tango ha crecido, el tango ha tenido una evolución muy importante. Yo creo que nos ha tocado vivir parte del siglo XX y parte del siglo XXI. El ver la evolución del tango, por ejemplo, antes el tango se bailaba entre compadritos, como se decía en Buenos Aires. Nos vamos hasta Buenos Aires, nos vamos al viejo arrabal, a los conventillos, a donde nace el tango, en el arrabal, con los compadritos, donde el tango se bailaba antes entre hombres, donde cuenta la historia del género del tango en sus diferentes dimensiones, sobre la historia de ese maravilloso género que empieza y nace de la raza negra con los tambores, ¿sí? Que de la raza negra, y sobre todo también de la inmigración allá por 1880, 1890, y entre tanta emigración de Francia y sobre todo también de Italia, en los españoles y demás, donde empieza a llegar el tango, donde llega el rey del tango, Carlos Gardel también, a través donde en aquellos tiempos Buenos Aires era la tierra prometida, a donde llegaban cientos de barcos inmigrantes, y bueno, llevaba consigo toda esa carga de cultura, ¿no? Por eso siempre ha sido ese intercambio cultural, a donde va creciendo el tango, donde va agarrando forma, ¿no? Porque bueno, finalmente van cambiando los ritmos, van cambiando los instrumentos, va cambiando tanto
que es muy importante hablar de Carlos Gardel, que Carlos Gardel le puso voz al tango. Allá en 1917, cuando nace el primer tango canción, a través de Carlos Gardel, un tema de Pascual Contursi, Mi Noche Triste, que le pone voz Carlos Gardel al tango, ¿no? Carlos Gardel ya cantaba un poco antes, pero hay poco registro de todo ello. Y allá en 1917 nace el tango, le pone Carlos Gardel voz al tango. Va evolucionando, hace películas, hace cortometrajes, se presenta en Francia, en Buenos Aires, películas, y se encuentra, ¿y por qué evoluciona? Dentro de todo ello se encuentra a uno de los grandes que también evolucionó al tango y que lo llevó a los grandes escenarios, el maestro Astor Piazzolla, Astor Pantaleón Piazzolla, que por cierto hay una anécdota que cuenta que en la película de Como Canallita, que participa con Carlos Gardel, en una película, creo que es en la de El día que me quieras, en una de las últimas películas que hizo, donde participa Astor Piazzolla como canillita, como el niño ese repartidor de periódicos, como el bolero, como el pibe de Buenos Aires, ¿no? A los niños que le dicen pibe en Buenos Aires. Y él participa y lo invita a Carlos Gardel, a la gira que iba a hacer a Colombia, donde también hay una parte muy importante ahí que se queda y que trasciende. Y por ser muy joven, los papás no le dieron la oportunidad de viajar a Astor Piazzolla con Carlos Gardel en esa gira. Y qué bueno porque lamentablemente en esa gira en Medellín, Colombia, un 24 de junio de 1935, es el trágico accidente donde fallece Carlos Gardel, Alfredo Lepera, entre otros, ¿no? Sus guitarristas. Solo quedó uno vivo, como dice la historia, para contarlo, ¿no? Siempre queda alguien para contarlo. Aguilar, entre quemaduras y demás, sobrevivió y contó parte de la historia de cómo se vivió adentro, ¿no? E incluso cómo sobrevive Aguilar, su guitarrista, porque le dijeron, póngase el cinturón de seguridad, y él dijo, no, porque me estorba, vamos a ir cantando tangos en el desarrollo del viaje, ¿no? Entonces sale volando y puede librarse, más no de las quemaduras, lamentablemente fallece más adelante, pero cuenta la historia, ¿no? Y bueno, pues ahí hubiese lamentablemente muerto también Astor Piazzolla, y jovencito, de 14 años. Sin embargo, no fue así, se quedó y evolucionó al tango, ¿no? Y lamentablemente aquel 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, fallece uno de los máximos exponentes del género del tango, si no el más exponente, Carlos Gardel, que cada día, como dice la historia, canta mejor. Y antes de Carlos Gardel, bueno, pues ha habido muchos exponentes. Creo que es importante mencionar a Atahualpa Yupanqui. Él nace en La Pampa, ¿no? En la vieja Pampa. Atahualpa, en una de sus grandes entrevistas que él ha hecho a lo largo de todo el mundo, tanto como en México, en el mismo Buenos Aires, en Francia, en España, en La Habana. También La Habana es algo muy importante dentro del tango, ¿no? Una corriente muy importante. En La Habana, Cuba, existen muchísimos maestros, muchísimos estudios, a donde en aquella época del tango, cuando fue censurado, hay una época donde el tango es censurado porque hablaba muy fuerte, porque en ese momento, por cuestiones quizás políticas, no les gustaba cómo hablaba el tango directo, ¿no? El tango es macho, el tango es fuerte, como dice la versión de Pedro Maroni, ¿no? Pido permiso, señores, yo soy el tango, ¿no? Y entre mis voces dirán, ¿por qué canto así, no? Porque cuando pibe me enfunaba el tango, la canción materna para arrullar el sueño. Y habla cosas fuertes, ¿no? El tango es macho, el tango es fuerte, ¿no? Y habla precisamente de toda la historia social de Buenos Aires, de toda la emigración. Y por ello es de que el maestro Enrique Santos Discépolo escribe de su inspiración el tango cambalache, siglo XX cambalache, problemático y febril, ¿no? Y ha sido precisamente un tango que se adelantó a sus tiempos, ¿sí? Porque podemos ver a estos tiempos realmente cómo ese tango ha evolucionado y ha tenido una fuerza increíble a nivel mundial. Y lo vemos actualmente como
los países se quiebran por muchas cosas y siglo XX Cambalache problemático y febril. Los invito para que busquen ese maravilloso tango de Cambalache. Serrat, Joan Manuel Serrat, tiene una maravillosa versión, una gran versión, tiene una gran introducción, ¿sí? Así como otros como Edmundo Rivero, por citarlo, también Cambalache, el mismísimo Enrique Santos Discépolo, Julio Sosa, por citar muchísimos cantores de Buenos Aires, así como otros cantores tanto como mexicanos, otros cantores españoles. También es muy importante hablar de todo eso, muy importante de ese maravilloso tango. Sí cabe mencionar, es algo muy importante mencionar que el tango ha evolucionado en el aspecto del candombe, la milonga, en diferentes partes, tanto como de la Argentina, del sur de Argentina, del norte de Argentina, del centro de Argentina, junto con Francia, Uruguay, ¿sí? de la misma Pampa, como dice Atahualpa, ¿no? En la Pampa la milonga es lenta, pero ya en el movimiento, en la ciudad, en el suburbio, ya es rápida la milonga, ¿no? Ya es de escenarios. Entonces sí, el tango evolucionado, sí, puedes hasta llegar a tango, tanto como con los instrumentos, hasta que llega ese maravilloso instrumento, que es muy importante mencionarlo cuando llega el tango, el bandoneón, ¿sí? Bandoneón arrabalero, incluso hay un tango que así se titula en la voz de Carlos Gardel, de Alfredo Lepera, que le puso todo como cineasta, como director, como letrista, como arreglista o arreglador, como dicen en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Alfredo Lepera es una pieza muy importante en ese dúo, en ese dueto que hace con Carlos Gardel, junto con el dueto de sus guitarristas, Razzano, Carlos Gardel. Luego llega Alfredo Lepera, ya en 1932 al 35, donde hacen películas, canciones, Volver, El día que me quieras, entre otros grandes tangos importantes, en la voz de Carlos Gardel y la música de Alfredo Lepera, o viceversa, pero siempre le pone la voz Carlos Gardel al tango, ¿no? Y es muy importante mencionar, por ejemplo, podemos ver aquí esta maravillosa colección de libros, de tangos, que le han dado la vuelta al mundo y que gracias a Carlos Gardel, que le puso ese toque muy importante y la voz al tango, bueno, pues le dieron la vuelta al mundo para llegar no nada más a Francia, a París también, ¿no? Es donde el tango brilla también con grandes exponentes y no nada más que solo llega a Madrid, España, también llega a México, parte de lo que comentabas, ¿no? Que es muy importante comentar cuando llega. Ha habido, bueno, parte del clavado que me he echado a la historia del tango en México, de manera personal, me atrevo, con todo el respeto que se merecen todos los grandes estudiosos del tango, han venido 3 generaciones. La primera generación que llegó, en la primera generación llegó Hugo del Carril, Libertad Lamarque, e incluso hay una grabación que hizo para la RCA Víctor Carlos Gardel. En aquel entonces la grabó el maestro Tito Guízar, donde se para ante los micrófonos de la RCA Víctor Carlos Gardel, que va a dar por toda Latinoamérica una gira, y al final dice, y México. Ya no llegó, lamentablemente, por ese fatídico accidente en aquel 24 de junio de 1935, pero el maestro Tito Guízar tiene esa maravillosa grabación, la pueden buscar en las redes sociales y ahí lo van a poder encontrar, pero llega dentro de la primera generación, llega Hugo del Carril, llega Enzo Peiret, que por cierto aquí está, en este maravilloso álbum. Enzo Peiret llega a cantar un bolero muy importante que se titula ¿De qué manera te olvido?, en versión tango, y lo hace de maravilla, lo explota, ¿no? Y llega exiliada, por cierto, Libertad Lamarque, ¿no? De toda aquella maravillosa historia que quizás ya conocemos, el exilio, llega a México, Libertad Lamarque, por las cuestiones sociales y políticas y en fin, de muchísimas cosas que a veces respetamos algunos puntos muy importantes, ¿no?, de su exilio. Llega Libertad Lamarque, llega Hugo del Carril, entre otros grandes cantores
a México y hacer muchas películas. Al lado de Jorge Negrete, al lado de Agustín Lara. Agustín Lara también tiene muchísimas películas muy importantes y muchos temas que grabó el maestro Agustín Lara. Entre ellos hay uno muy importante que todos conocemos, del maestro Agustín Lara, y que le pone también, que compuso para Libertad Lamarque, el maestro Agustín Lara, ¿no? Uno de sus máximos exponentes tangos del maestro Agustín Lara, Arráncame la vida, ¿no? Es uno de los tangos del maestro Agustín Lara, dentro de la primera generación. En la segunda generación llega Hugo Jordán, que por cierto, aquí está uno de sus discos, Hugo Jordán, donde por siempre Hugo Jordán canta tangos como Volver, Prohibido, El correr de los años. Este tango del correr de los años y Cuando estemos viejos es de una compositora mexicana de Acapulco, que compuso estos tangos exclusivos para la voz de Hugo Jordán. Hugo Jordán, que actualmente vive en México, llegó en la segunda generación y llegó para quedarse en México y presentar todo este trabajo como Volver, Prohibido, El correr de los años, Uno, Garufa, Grisel, Devuélveme la luz por la vuelta, Te odio y te quiero, Pasional, Cuesta abajo, Esta noche me emborracho, Cuando estemos viejos, entre otros grandes temas que ha hecho. Incluso acaba de hacer una versión de tangos inéditos Hugo Jordán, a quien aprovecho para mandarle un abrazo. Muy pronto estará aquí en Jalapa presentando un programa junto con Doris, que ya tendré la oportunidad también de citar a Doris. Y bueno, pues llega Hugo Jordán en esa segunda generación. Llega Hugo Jordán y llega Enzo Peiret, entre otros. En la tercera generación llega Cacho Dubancet, allá por 1979 llega Cacho Dubancet, entre otros grandes, por citar a Cacho Dubancet, también argentino, de Santa Fe, tengo entendido que vivía en Santa Fe, allá en Argentina. Llega a México y escribe, hay un tango inédito, incluso creo que no está ni en las redes sociales, que se titula En la esquina. Él lo compuso cuando visitó Guanajuato, llega a Guanajuato dentro de sus andares por todo México, fue a visitar las minas de Guanajuato, aquellas minas viejas, antiguas, y en una esquina había una tienda donde los mineros, cuenta Cacho Dubancet, tuve la oportunidad de platicar con Cacho Dubancet, a él lo conocí precisamente en Guanajuato, en la Casa de la Cultura de Salamanca, junto con Doris, y escuché ese maravilloso tango en la esquina. Bueno, ya después tuve la oportunidad de entrevistarlo y comentarle de dónde nace ese tango impresionante. Y me dijo que fue ahí, fue a Guanajuato, a las minas, regresa y vio una choza abandonada con un candil. Y alguien se acercó y le platicó la historia de esa esquina, que en cada turno de cambio de los mineros bajaban a echarse un copetín, a comer, a agarrar fuerzas para volver a regresar a las minas. Entonces hay un tango precioso que así se titula, incluso él lo canta un poco antes de fallecer. Él fallece en el 2011 en la Ciudad de México, lamentablemente, y cantó y se presentó con esos maravillosos tangos. El último tango que cantó fue ese, ¿no? Cantaré mi último tango bajo la luz de la esquina, donde habla precisamente de toda esa historia, compone ese tango, y que espero que muy pronto, le mando un saludo al maestro Anaya, Javier Naya, a la ciudad de Buenos Aires, que le pase esa versión. Ojalá muy pronto estaremos disfrutando de ese maravilloso tema y ya no sea tan inédito, porque no está ni en las redes sociales, del maestro Cacho Dubancet, que él llegó dentro de la tercera generación a México a hacer muchas películas. Incluso también dentro de esas generaciones llegó Amanda Ledesma, el ángel rubio del tango, donde podemos ver aquí en este álbum de acetato, que es parte de toda la historia, que compende de aquellos grandes expositores del tango. No tan solo hablar de los cantores, sino también de las cancionistas. Y Amanda Ledesma, el ángel rubio del tango, bueno, pues ella llegó precisamente también a México para participar en películas.
al lado de Jorge Negrete, entre otros grandes exponentes del folclore mexicano. Que hay una parte muy importante también de esa fusión del folclore mexicano y el folclore argentino. Es algo muy importante porque se unen dos culturas, se unen dos países hermanos por el tango y el baile y toda esa maravillosa historia del género del tango. Y bueno, pues en la XCW, aquí como podemos ver, es muy importante mencionar, aparte de Agustín Lara, el charro cantor, y por citar a esta gran Amanda Ledesma, que es una gran exponente, llegó el barítono Emilio Tuero. Es muy importante, Emilio Tuero en la historia del tango en México, que incluso uno de los mejores exponentes después de Hugo del Carril, Emilio Tuero. Hugo del Carril trabajó con la raza negra en las películas, tanto como en Buenos Aires y en México, y fue algo increíble, ¿no? Esa parte del estudio de la rama del tango. Por eso a veces lo menciono, que se queda uno muy corto para hablar del tango, porque son muchísimas ramas de estudio, ¿no? Tanto como en cantores, cancionistas, directores, arreglistas, periodistas. El tango ha sido montado tanto como en películas, tanto como en obras de teatro, y en fin, nos podemos quedar cortos, ¿no? Porque el género del tango da para mucho. Alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar al maestro Beberido, un saludo para el maestro Paco Beberido, del director de Candilejas, Librera. Maestro, el tango en escena. Roberto, hay una lista impresionante, ¿no? Entonces, con esa expresión, te abre un fuerte panorama de cómo ha llegado el tango, ¿no? Tanto como en películas, escenarios de baile, escenarios con las grandes orquestas, ¿sí? E incluso hay dos tríos argentinos, el trío argentino, precisamente el original de Buenos Aires, y el trío argentino de México. Hay una parte muy importante en esa historia del tango, a donde Ledesma, Fugazot y Demare son uno de los grandes importantes del tango, que llevan y traen el tango a México. Y es muy importante escuchar esa parte muy importante de estos grandes cantores. Y bueno, pues hay mucho material como pueden ver, de estos grandes cantores, de estas grandes cancionistas del género del tango, que le ha dado la vuelta al mundo, que ha revolucionado, y que de una forma u otra han traído a México muchísimas cosas. E incluso México ha llevado a grandes cantores que le han dado la vuelta al mundo, que han llegado a Argentina y que han dicho: maestro, ¿de qué parte de Argentina es usted? Pues no, vengo de México, vengo de Veracruz. Podemos mencionar a uno de los grandes exponentes veracruzanos, mexicanos y veracruzanos. Y me refiero precisamente a Jorge Cesarelli. Jorge Cesarelli, él, de padres judíos, él cantaba el tango a escondidas, porque sus padres no querían que fuera cantor. Él quería cantar y no querían. Y él a escondidas cantaba tangos de Carlos Gardel, hasta que fue perfeccionando su forma de hablar y de cantar, tanto que llegó al estrellato, tanto que llegó a ser uno de los máximos exponentes del tango en México para la Argentina. Él estuvo trabajando en la famosa Televisa, junto con el señor Emilio Azcárraga, y fue el que lo llevó y que lo invitó para que fuera a cantar tangos a Argentina, ¿no? Entonces, haciendo parte y breve historia de Jorge Cesarelli, que por cierto, cabe mencionar, traigo por aquí un libro. Miren, por ejemplo, bueno, les presento a uno de los máximos exponentes del género del tango, Carlos Gardel, ¿no? Es algo muy importante. Y aquí hay una parte muy importante de este libro, donde dice 24 de junio de 1935. Y este libro del maestro Óscar del Priore, uno de los máximos exponentes de la Real Academia de Buenos Aires de Argentina.
Y fíjense, les comento brevemente esta parte, dice, este es el único capítulo para el cual no se pueden tener declaraciones de Gardel. El accidente en el que pierde la vida se produjo un 24 de junio de 1935 en el aeropuerto de Medellín. Bueno, parte de la historia, de lo que tenemos del contexto. Y hablando de Jorge Cesarelli, Tango, Música sin Fronteras, donde lo escribe Jorge Cesarelli, parte de toda su historia. Y bueno, pues aquí aparece precisamente parte de toda la historia del tango en México, y Jorge Cesarelli, parte de su vida en la Argentina, en La Habana, Cuba, en Buenos Aires, cantando en los salones importantes de Buenos Aires. Y esta historia está muy, muy agradable. Podemos ver la historia de muchísimos artistas mexicanos, Agustín Irusta, podemos ver las películas de Joaquín Pardavé, que por cierto cabe mencionar de figuras mexicanas relacionadas con el tango. Echándome un clavado a la historia de Mario Moreno Cantinflas, ahorita regresamos con el maestro Jorge Cesarelli, porque hay mucha historia que hablar del tango, de muchos directores y compositores. En todas las películas de Mario Moreno Cantinflas, o casi en todas, aparece un tango. Más en la película de Águila y Sol. Cantan y bailan tango. Es impresionante, les recomiendo la película de Águila y Sol de Mario Moreno Cantinflas. No. Incluso hay tangos inéditos en esa película. Los invito para que la vean, pero en casi todas sus películas, tango, por citarlo, ¿no? Pero sí, este maravilloso libro de Jorge Cesarelli, del máximo exponente, él fue precisamente Jorge Cesarelli el que llegó a cantar. Y él comenta en su historia que llegó a Argentina todo nervioso porque se baja del aeropuerto, se sube a un taxi y comenta la historia que lo primero que escuchó fue cantar al taxista Mi Buenos Aires querido, de una manera impresionante, que él se sintió chiquito, pero cuando llegó a los escenarios sacó toda su voz, sacó toda su fuerza, sacó toda su expresión musical, todo su talento, y pudo cantarle a todos los argentinos, que los puso de pie, que le aplaudieron, se sacaban fotografías con él, ¿no? Empezaron los flachazos y ese fue uno de los mejores regalos que él tuvo. Comenta en su historia de los mismos argentinos aplaudirle, felicitarle por haber sido uno de los embajadores del tango en México, ¿no? Doris es una gran cancionista mexicana, veracruzana, de los cuales tengo este álbum, Tangos con Libertad 2, donde hablaba precisamente con Cacho Dubancet, y Doris, donde trae temas Volver, Chiquilín de Bachín, Por una cabeza, Dubancet, Cambalache, Qué buena fe, Cuesta abajo, Los pájaros perdidos, que es un tema que como muy pocas, Doris canta el tango de Los pájaros perdidos, y por citar Chiquilín de Bachín, Tarde y Honrar la vida, que es un tango hermoso, honrar la vida. Sí, Doris, una de las máximas exponentes del tango en México, que estuvo trabajando muchos años, mucho tiempo en el Canal 11 con el maestro Jorge Saldaña también. Cabe citar a Jorge Saldaña, que también fue uno de los máximos exponentes del tango en México. Él vivió en Banderilla, Veracruz, estuvo relacionado mucho en la Ciudad de México con muchísimos cantores, con Coco Potenza, ¿sí? Entre otros grandes cantores, y él utilizó el tango, o no lo utilizó por decirlo así, sino lo tomó como base, como protesta, porque él cantaba el tango y le cambiaba un poquito la letra para hacerlo un poquito más chusco, para hacer un poco como sarcástico, ¿no? Ante la crítica política, como crítico, ¿sí? Y bueno, pues le dieron esa oportunidad y se le dio y lo hizo, ¿no? Incluso él se atrevió a hacer esa parte tiene hasta un álbum, ¿no? De tango, pero muy crítico, ¿no? Muy crítico. Jorge Saldaña, quien lo recordamos con mucho gusto. Y bueno, pues Doris, al lado con Jorge Saldaña, hicieron mucho trabajo. Doris actualmente, bueno, pues sigue siendo una de los máximos exponentes de las mujeres del tango. Las mujeres
dentro de la historia del tango, gracias a Carlos Gardel, entran a escenario, porque antes el tango era muy reservado como para hombres, tanto como en la voz. Hasta que llega Melita Baltar, llega Amanda Miguel, Ledesma, entre otras grandes cancionistas como Libertad Lamarque, ¿sí? Y que le ponen también voz al tango gracias a Carlos Gardel. Que cabe mencionar que Libertad Lamarque está considerada como la reina del tango. Y bueno, pues hay unas fechas medias históricas. Carlos Gardel nace un 11 de diciembre y como el máximo exponente, el rey del tango, el zorzal criollo, el morocho del abasto y demás, de toda esa historia de Carlos Gardel, que cómo vivió en la Argentina, cómo conoció el tango, cómo fue creciendo de niño, como él lo comentaba en su historia, en los barrios arrabaleros, se escuchaba la música del tango, y luego fue conociendo y escuchando el bandoneón, que es una pieza muy importante en el tango, gracias a Henry Bach, viene de Alemania el tango, al tango el bandoneón, que antes lo utilizaban en Alemania. El bandoneón fue creado para cosas barrocas, para las iglesias, ¿no? Llega a Buenos Aires y le cambia el ritmo y le pone que actualmente, bueno, pues es el alma del tango, el bandoneón, ¿no? Y regresando a todo ello, bueno, pues hablando de Doris, sí, se ha presentado en diferentes escenarios. Bueno, ella es, aparte de ser tanguera, bueno, pues es bolerista, ¿no? Es bolerista, pero tiene una parte de su vida como tanguera. Ha participado en diferentes escenarios, en diferentes estaciones de radio. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de entrevistarla en mi programa de especiales de lo mejor del tango, en la frecuencia modulada del 92.9 de FM. Y se ha presentado con temas importantes como Volver, Cambalache, Chiquilín de Bachín, entre otros grandes tangos. Sí, Doris actualmente, mexicana, veracruzana, sí es una de las máximas exponentes del tango y que también ha ganado certámenes como boleristas en Nicaragua y en otros lugares, ¿no? Bueno, pues aparte de que los pueden encontrar en las redes sociales, en las libreras. Bueno, pues actualmente han desaparecido ya los discos de acetato, los CDs, pero bueno, pues están las redes sociales y es allá donde pueden empaparse un poquito más. Hay una página en las redes sociales que se llama Todo Tango y bueno, pues ahí pueden encontrar, y creo que queda muy ad hoc para hablar de todas esas grandes orquestas típicas de Buenos Aires, de los años 20, 30, 40, que le dieron vida al tango, ¿no? De todas esas maravillosas orquestas, ¿no? Que le dieron vida al tango y de que ahí se abrieron cuartetos, sextetos, duetos, solistas y demás, ¿no? Esa página de Todo Tango, bueno, pues ahí trae desde efemérides del día, de los cantores, de las cancionistas, de los directores, de los letristas y demás. Y ahí van a encontrar un sinfín de temas muy importantes del género del tango y cómo ha evolucionado. Bueno, podemos ver que ha crecido, el tango ha crecido, se ha ido con otras generaciones. Por ejemplo, el tango electrónico es muy importante, ¿no? Muy importante. Hay un tango del Gotán Project. El Gotán Project se forma con tango electrónico, es algo mágico escucharlos. Los invito para que lo busquen así en las redes sociales, por citar a Gotán Project de Santa María, uno de los tangos más importantes, entre otros. Y ha evolucionado el tango, sí. Por citar, hay una versión maravillosa que compuso el maestro Esteban Morgado, del maestro Ennio Morricone, de Cinema Paradiso, de la película del maestro Giuseppe Tornatore. El maestro Esteban Morgado, la versión de Cinema Paradiso, la hace en versión tango y en versión larga. Es una maravilla. Entonces estamos hablando de evolución del tango en el tango electrónico, con el Gotán Project. Con el maestro Esteban Morgado, de las películas, por ejemplo, que hablábamos de Cinema Paradiso, 1988, Ennio Morricone, El Salvador de películas, y estamos hablando del maestro Giuseppe Tornatore. Entonces, luego evoluciona precisamente en estos tiempos, en la pandemia, a donde
podemos entrar en las redes sociales y ver a muchas generaciones, ¿sí? Tanto como las generaciones, por citar, de Buenos Aires, por citar de Brasil, por citar en Madrid, en España, y por citar en México. Por citar algunas de las voces importantes actuales de la evolución del tango. En Buenos Aires está el maestro Javier Naya, que es un máximo exponente del tango actualmente en las redes sociales. Está Amut, la chica sur, que así la nombré, la chica Amut. Es una joven de 14 años que actualmente en las redes sociales en Buenos Aires está teniendo muchísima aceptación. Por citar Madrid, en la evolución del tango, el maestro Facundo Petruccelli. Él es bandoneonista junto con la orquesta de Madrid. Trabajan mucho Astor Piazzolla. Si nos vamos al sur de Brasil, por citar al maestro Fabio Pivetta Orbi, también un gran bandoneonista que tiene su bandoneón y hace maravillosas versiones tanto como de rock, como de balada y por supuesto el tango, ¿no? Entonces estamos citando tanto como el sur de Brasil al maestro Fabio Pivetta Orbi, estamos citando de Madrid al maestro Facundo Petruccelli actualmente, que en las redes sociales dan clases de bandoneón, dan clases de canto, unos como solista, otros con las grandes orquestas. Por ejemplo, acaba de pasar el 11 de diciembre, el Día Internacional del Tango, y se ve la evolución del tango. En Argentina, el maestro Naya, por citar al maestro Augusto, también de Buenos Aires, entre otros grandes. En México, por citar a Doris, por citar a la Orquesta Lunfardo del maestro Rodolfo León, por citar que es muy importante citar esta parte muy importante del baile del tango en escena. Y en México, una de las exponentes también del tango, cabe mencionar a la maestra Iracel Negrete, también veracruzana, de Coatepec, y allá tiene su escuela de danza, y se pudo presentar un programa, tuve la oportunidad de presentar un programa y convocar a varios exponentes del tango, a la maestra Iracel Negrete como coreógrafa, como maestra y como directora de tango, al maestro José Miguel Naranjo como investigador del tango y columnista, a la maestra, al maestro Héctor como cantor, también es un exponente de tango en México, veracruzano, jalapeño. Y también a Grace, que también ella actualmente está en la Orquesta de Música Popular y también tanguera. Y hablando de todo ello, de los maestros y de la evolución del tango en México y aquí en Jalapa, hablando de Jalapa, de los máximos exponentes, el maestro Jesús Aguirre, que deja este legado, que deja este libro, el viejo, el abuelo. Y hay 3 generaciones de los Aguirre: el abuelo, el maestro Jesús, luego el maestro Alejandro, que actualmente vive en la Ciudad de México y trabajó con Tere Aranda. También una gran institución. Tere Aranda es una de las máximas exponentes también del tango en México y veracruzana. Además es docente y una máxima exponente del tango, que la pueden encontrar en las redes sociales, a la maestra Tere Aranda. Se presentó junto con el maestro Jesús Aguirre, tanto como en el Teatro del Estado, en los eventos del Tajín, y bueno, pues en toda la República Mexicana, ¿no? Cantando y bailando. Tere Aranda y el maestro Alejandro Aguirre. Pero están 3 generaciones: el maestro Jesús Aguirre, el viejo, el abuelo, el que deja el libro Maestro de los Bailes de Salón, fue esta edición México 2001, y bueno, pues trae fotografías, incluso trae algunos tangos inéditos que escribió el abuelo Jesús Aguirre. Luego está el maestro Alejandro Aguirre y actualmente Chucho Aguirre, un joven al que cito, que tiene también su escuela de danza,
de tango y actualmente da algunas clases y se presenta en algunas plazas de aquí de Jalapa y sus alrededores el maestro Jesús Aguirre. Hay 3 generaciones, ¿no? El nieto actualmente es el que tiene la escuela de tango, ¿no? Y por último, algún comentario. Que se llama, perdón, El Portón Rojo. Por último, algún comentario que quisiera agregar acerca de toda esta charla que tuvimos. Primera, bueno, pues agregar de que los invito para que se avienten pues un clavado a la historia del tango, de toda su evolución, tanto como en la Argentina, en México y aquí en Jalapa, y que escuchen la frecuencia modulada del 92.9 de FM, todos los sábados de 11 a 12, su programa de especiales de lo mejor del tango, donde tengo muchos invitados, tanto como presenciales y en línea, ya sea de Argentina, de Brasil, de Madrid, de Japón, de Colombia y por supuesto también de aquí de México y Jalapa. Y es muy importante, el tango, aparte de que es una cultura, de ese intercambio cultural entre Argentina y México para el mundo, bueno, pues es una bonita terapia, ¿no? Conoces a mucha gente. El conocer las letras del tango son bastante fuertes y es una bonita terapia el tango. Quiero agradecerle al IVEC, al Instituto Veracruzano de la Cultura, por la invitación a esta charla Hablemos de Tango. Gracias a todo este gran equipo de trabajo tras bambalinas, tras las cámaras, a todo este gran equipo de trabajo que hacen posible esta transmisión. Gracias, reitero, al Instituto Veracruzano de la Cultura y sobre todo también a usted que ve todo este tipo de trabajo que hace el IVEC en diferentes escenarios, en diferentes espacios, en diferentes tiempos. Y bueno, pues un servidor, Roberto Hernández Martínez, se despide agradeciéndoles finamente su atención. Espero sea de su agrado y encontrarnos en las redes sociales, encontrarnos también en estos barrios hermosos de Jalapa, vernos y saludarnos. Gracias, Instituto Veracruzano de la Cultura, el IVEC. Hasta la próxima. Gracias.